Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador en momentos terribles, desde el año 1982 hasta el año 2017. Hoy les hablaremos acerca de la loca idea de los republicanos del Congreso de invadir México. Recordemos que Estados Unidos invadió Cuba y luchó contra los españoles y los expulsó y los derrotó y les quitó Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, entre otros territorios de la colonia española, con el pretexto de que norteamericanos habían muerto en un sabotaje a un barco de la Armada norteamericana anclado en Cuba, que ahora se sospecha fueron los mismos norteamericanos los que hicieron ese sabotaje, como Hitler hizo eso en Polonia para justificar el ataque a Polonia. Hizo en Alemania, en la frontera, para justificar el ataque a Polonia. Fue la misma historia. Y recordemos también que Estados Unidos le quitó a México más de la mitad de su territorio, y esto fue porque en 1822 México se declaró independiente y abolió la esclavitud. Pero los colonos norteamericanos que habían llegado a Texas, invitados por el mismo gobierno de México, que les daba a cada uno 4.500 hectáreas para que vengan a trabajar. Pero estos norteamericanos colonos venían no solamente ellos y su familia, sino que traían armas y esclavos. Llegó un momento en que habían 10 norteamericanos por cada mexicano. Y cuando México dijo, no más, entonces los norteamericanos, que no querían aceptar la eliminación de la esclavitud, porque ellos venían justamente de los estados cercanos, por ejemplo el estado de Nueva Orleans, Alabama y todos estos estados que eran los estados del sur de los Estados Unidos, donde estaba la más grande producción de algodón del mundo. Y esta producción de algodón del mundo se hacía con esclavos traídos de África y reproducidos en Estados Unidos. Era legal la esclavitud. Entonces, estos esclavistas querían Texas para producir algodón, utilizando también esclavos negros, lo cual no era permitido por México. Esta fue la razón para que Estados Unidos invadiera. Estaba primero México, luego le hiciera una guerra a México, le ganara esa guerra, y no solamente que le quitara Texas, sino que le quitó además California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, Iowa, que eran posesiones españolas y luego mexicanas en lo que ahora es el territorio norteamericano. En este momento, Ecuador, que perdió también la mitad de su territorio por una acción de los norteamericanos, que en 1936 comenzaron a armar al ejército peruano con aviones, ametralladoras, vehículos y todo lo que tenían para ingresar a la Segunda Guerra Mundial, y que necesitaban caucho. Nosotros, Ecuador, era el mayor proveedor de caucho de Alemania en el Pacífico, de la Alemania nazi.
Iquitos era el mayor proveedor de Francia y luego de Estados Unidos de caucho. Pero la mayor parte del caucho que Iquitos exportaba a Francia y a Estados Unidos provenía de las selvas húmedas amazónicas al norte del río Amazonas, en lo que es ahora territorio peruano, pero era territorio ecuatoriano. Esta fue la razón para que las tropas peruanas invadieran Ecuador, nos quitaran más de la mitad del territorio, y no solamente eso, sino que en el Tratado de Río de Janeiro les cedimos provisionalmente Galápagos. Estados Unidos tenía Puerto Rico y Cuba para controlar la entrada al canal de Panamá por el Caribe, y necesitaba a Galápagos para controlar la entrada al canal de Panamá por el Pacífico, y de esa manera también custodiar lo que se llama la navegación en el Pacífico Sur. Por esta razón llegaron a 1941 a las Galápagos, y ahí hicieron una base militar, y en esta base militar inclusive llegó Marilyn Monroe, llegó la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, y habían 10,000 soldados norteamericanos. Pero en 1946 Velasco Ibarra los expulsa, porque descubre que Estados Unidos había participado en la invasión de Ecuador y se había beneficiado de esa invasión, quitándole las Galápagos y quitándole el territorio, la mitad del territorio que se lo cede a Perú. Esta es la razón por la cual nosotros decimos que ahora el gobierno de Lenín Moreno, primero, que le retorna nuevamente a los militares, primero el gobierno de el coronel Lucio Gutiérrez, que les cede Manta a los norteamericanos, igual que lo que hizo México, que les dijo bienvenidos, vengan para acá, igual que lo que han hecho otros países que les han dicho a los norteamericanos vengan para acá, y luego estos norteamericanos se han quedado en esos países como posesionarios. Tenemos caso de Cuba, que hasta ahora no les pueden sacar de Guantánamo. En estas circunstancias, Guillermo Lazo no solamente que les entrega la base de Manta, sino que todavía más les da la base de Galápagos nuevamente, y les da 200,000 kilómetros cuadrados en el mar territorial alrededor de Galápagos. Esta superficie geográfica es mayor que el estado de Delaware, de Rhode Island, e inclusive es más grande que Puerto Rico, que la superficie marítima de Puerto Rico. Entonces Estados Unidos se ha posesionado de ese territorio con el pretexto de defender las Islas Galápagos de las flotas chinas que vienen a saquear el Océano Pacífico y vienen a saquear las Galápagos, lo cual es justificable. Sin embargo, Estados Unidos en este momento, con el pretexto de que han muerto 2 norteamericanos asesinados por los carteles de la droga de México, quiere invadir México. Le ha dicho el presidente de México que México no es una colonia norteamericana, que ellos no pueden venir e invadir eso. En segundo lugar, Estados Unidos, con el mismo pretexto, seguramente va a poder invadir Ecuador si alguno de los carteles de la droga que está ahorita en estado aquí se le ocurre matar 2 norteamericanos. Declarará
a los carteles de la droga de Ecuador, carteles terroristas, y va a invadir Ecuador para tratar de eliminar a los carteles de la droga. Esta es una justificación porque la guerra que estamos viviendo, que se llama la guerra al narcotráfico, y la guerra migratoria que también estamos viviendo con Estados Unidos, se produce porque Estados Unidos se convierte en el mayor consumidor de drogas del mundo, paga de manera extraordinaria por la cocaína, pero además le permite esta guerra que países como Ecuador multipliquen el número de policías, el número de militares, el número de cárceles, el número de guardias de esas cárceles, el número de fiscales, el número de jueces. Y todo eso significa que tenemos que comprar armas, radares a los Estados Unidos, tenemos que comprarle helicópteros a los Estados Unidos, tenemos que comprarle armas a los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que tenemos que pagarle el sueldo a esos militares, el sueldo a esos policías, el sueldo a esos fiscales, el sueldo a esos jueces, el sueldo a esos guardias. Tenemos que pagar la alimentación de todos esos microtraficantes y esos narcotraficantes que han convertido a las cárceles del Ecuador en guaridas, donde ellos tienen alimentación, tienen seguridad, tienen atención médica, visitas, gozos y placeres. Mientras tanto, todos los demás ecuatorianos como usted y yo tenemos que estar presos en nuestras cárceles porque los delincuentes, los violentos, se han tomado las calles, se han tomado las avenidas, y resulta que ahora, desde la cárcel, los malos han convertido a todo el Ecuador en un país de presos. Y mientras Estados Unidos puede proteger a sus habitantes dentro y fuera de su territorio y mostrar el pasaporte norteamericano es algo extraordinariamente bueno, a tal punto que los ecuatorianos y todos los latinoamericanos y todos los ciudadanos del mundo quieren tener una visa en Estados Unidos, quieren tener pasaporte en Estados Unidos, inclusive quieren vivir en Estados Unidos. En Ecuador, los ecuatorianos tratamos de escapar de este país, mostrar la papeleta y nuestro pasaporte ecuatoriano es autoinculparnos de lo que dice Donald Trump, que los latinoamericanos somos ladrones, violadores, narcotraficantes, como lo son los mexicanos. Y entonces, nosotros, no solamente este gobierno ha perdido la capacidad de proteger a su propia población dentro de su país, no se diga fuera, más bien los expulsa a los ecuatorianos, nos convierte a usted y a mí en deudores. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que ya hizo una estafa a todos los ecuatorianos en 1999 y que nosotros los ecuatorianos estúpidamente le volvimos a reelegir, o le pusimos en la presidencia, no a reelegir, lo escogimos sabiendo que había hecho este perjuicio a millones de ecuatorianos, que era el superministro de Yamil Maguad, y que luego se enriqueció y se convirtió en el banquero más rico, comprando a precio de gallina impestada los CDR, los certificados de depósito, mediante el cual el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que le nombró a este mismo presidente embajador itinerante en el mundo, fue el que le ayudó a que se apropie de esos CDRs, de esas promesas de pago a los depositantes ecuatorianos en los bancos,
que luego jugaron los banqueros con 600 millones de dólares de los ecuatorianos, y que después de la venta de sus inmuebles, de sus autos, de sus cuadros, de sus lujos, de sus joyas y de todo lo que tenían, se les devolvería. Como los ecuatorianos estaban desesperados y no tenían cómo pagar el agua, la luz, la pensión de los hijos, la pensión alimenticia, etcétera, etcétera, vendían a este señor que ahora es el presidente a precio de gallina pestada esos papeluchos, y esto se enriqueció. Y a ese tipo que se enriqueció del dolor, del sufrimiento de los ecuatorianos, de la desesperación, le pusimos en la presidencia. Y como buen banquero, el oficio de un banquero es convertir a usted, a mí y a cualquier ser humano que toque las puertas del banco en deudor. Hoy los ecuatorianos somos deudores, no solamente de los impuestos, no solamente de los servicios, no solamente de las pensiones alimenticias, no solamente de... porque se disolvieron un montón de familias, se hubo un montón de divorcios, y entonces ahora los hombres tienen que pagar pensión alimenticia en esta pandemia, luego de la pandemia y en esta crisis económica. Y por supuesto, ahora usted y yo además tenemos que pagar protección a los hijos de la grandísima madre que están en las cárceles y desde las cárceles manejando los carteles que van casa por casa, barrio por barrio, a pedir y extorsionar a los ecuatorianos. Y los ecuatorianos entonces, sabiendo que en este país no solamente los banqueros, no solamente los importadores, no solamente los prestamistas que te prestan hasta dinero hasta para irte de migrante a los Estados Unidos, son los que te van a explotar. También ahora tenemos que ser explotados por todos estos que piden vacunas, que extorsionan a la gente. Tenemos que ser explotados por aquellos funcionarios públicos que, para darle a usted un carnet, una cédula de identidad, un pasaporte, usted tiene que pagar a un intermediario, a un tramitador, si no, no sale nunca. Para que usted consiga que el fiscal o la policía le sigan la pista a los que le robaron, usted tiene que pagar, usted tiene que llevar al policía a comer, darle plata, porque se aparece. Porque si no, el policía dice, bueno, ¿sabe qué? Estoy muy ocupado, véngase mañana. Ese es el Ecuador que estamos viviendo en este momento. Y es un Ecuador que nos obliga a repensar quiénes son los candidatos, quiénes son los políticos, qué son las elecciones. Y nos obliga a repensar para qué diablos está la OEA. ¿La OEA va a defenderle a México cuando Estados Unidos le ataque? ¿Ah? La OEA debería ser el organismo mediante el cual todos los países y los estados del continente americano ponen y eligen a un secretario general que a su vez va a gobernar a todo el continente. Y este secretario general debería nacer del voto de los estados canadienses, de cada uno de los estados canadienses, que suman 3 estados, de los 52 estados de Estados Unidos, de los 26 estados de Argentina, de los 33 estados de México, de los 16, si no me equivoco, estados de Brasil, y de todas las repúblicas de América Latina, que sumados son 374. 374 votos deberían existir en la Organización de las Naciones Unidas. Y si el presidente de los Estados Unidos quiere representar a los Estados Unidos, no lo puede hacer,
solo puede ser representante de los estados donde él fue triunfador en las elecciones. Si el presidente de Brasil quiere ser el representante de todos los estados de Brasil, tampoco puede ser representante de todos los estados de Brasil, y solo puede ser representante de los estados de Brasil donde él ganó las elecciones. Lo mismo en Argentina y lo mismo en México. Y cada país que tiene gobiernos unitarios, no federales, como Ecuador, envían un representante. Y las elecciones en América Latina se deben hacer financiadas exclusivamente por la Organización de los Estados Americanos, con múltiples partidos, con múltiples candidatos si se quiere, pero únicamente financiada por la Organización de Estados Americanos y supervisada por la Organización de Estados Americanos. Ese es el mecanismo mediante el cual se puede eliminar esta tragedia en que se han convertido las elecciones en nuestros países, donde en Perú ya llevan 6 presidentes, donde en Ecuador estamos a punto de tumbar al presidente, donde en Brasil se elige a un fascista, donde en Venezuela, en Nicaragua, los presidentes quieren quedarse para toda la vida. Eso solo puede ser superado mediante este mecanismo que les explico, y esta guerra al narcotráfico puede ser eliminada, terminada, cuando Estados Unidos legalice las drogas, especialmente la cocaína, como hizo con la marihuana y como hizo con el alcohol, como ha hecho con el tabaco, y advierta a la población desde que son niños del riesgo que significa las drogas, como es un riesgo también el sexo sin preservativo, como es un riesgo el internet para reclutar niños y para pornografía infantil, como es peligroso las pastillas de fentanilo, los opioides, como es peligroso las estafas que se hacen por internet, como son peligrosas las fake news. Debe el gobierno ser el que alerte, pero no puede el gobierno prohibir la cocaína si la cocaína vale miles de millones de dólares. Mientras la cocaína valga lo que vale y sea el oro blanco de América Latina, la guerra contra la cocaína está perdida. Mientras los norteamericanos sean los mayores consumidores igual que los europeos y aparezcan más consumidores en el mundo de la cocaína, y la cocaína siga siendo una moda, porque solamente es una moda, esto no va a hacer sino conducirnos a una guerra interminable. Y esta guerra interminable nos convierte a los ecuatorianos en más pobres, porque tenemos que alimentar, cuidar, proteger, encarcelar a los que quieren meter droga a los Estados Unidos. Porque tenemos que financiar un ejército, una policía, para que no metan droga a los Estados Unidos. Porque tenemos que pagar jueces, policías y todo, para que no metan droga en los Estados Unidos. Y eso nos cuesta. Y somos un país pobre. Y un preso en las cárceles de Ecuador cuesta más que un estudiante universitario. Muchas gracias.